Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMI-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes y frías tardes en casi toda la República Mexicana. La lluvia no nos ha estado tratando muy bien, que digamos, pero que espero que todos estén en casa o en sus trabajos escuchándonos en este su programa Simi Radio. El día de hoy, como siempre, estamos transmitiendo en vivo y en directo y a todo color, por supuesto, desde las instalaciones del corporativo de farmacias similares. Una disculpa, traigo unos pequeños asuntos en la garganta que espero que no interfieran mucho con mi dicción o con que me escuchen a todos nuestros amables siminautas. Como siempre, ya me conocen, espero que se acuerden de mí. Soy Armando Ortiz, trabajo aquí en el Centro Simi de Salud Emocional y como todos ustedes ya saben, nos pueden contactar al 800-911-3232, las 24 horas del día, 365 días del año. También en nuestras redes sociales, en Facebook, en @simi MX, en todas las redes sociales. Y hoy, como siempre, como todos los martes y jueves, estamos aquí para tocar un tema que es muy actual, que es muy, algunos dirían, yo pienso, malamente de moda, pero es algo que creo que nos ha ayudado a tomar conciencia de varias situaciones que han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y me estoy refiriendo particularmente a la perspectiva de género. Aquí la cuestión es que sigue habiendo mucha ignorancia, es una palabra muy fea que no me gusta utilizar, pero desafortunadamente no hay otra mejor para describirlo. Hay mucha ignorancia, pero también hay muchos mitos y muchos malos entendidos acerca de lo que es la perspectiva de género. Pero como normalmente mi ignorancia es más amplia que mi conocimiento, afortunadamente el día de hoy tenemos a una especialista en el tema, que es la licenciada Valeria Citla-Xochitl Nava Méndez, compañera nuestra aquí del CIMISAE, pero que entre otras muchas cosas se ha dedicado a este tema de la perspectiva de género y que inclusive ha sido ponente de cursos y talleres en varias partes de la República con este tema. Valeria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te lo agradezco bastante. Y pues la primera pregunta obligada, Val, es, ¿qué es la perspectiva de género? Es justamente con lo primero, ¿no? ¿Qué rayos es eso? Porque justamente como que voy a recuperar un poco algo de lo que decías sobre esta ignorancia, ¿no? A veces es algo que la palabra en sí puede sonar muy fuerte. Cuando hacemos como conciencia de que es esa falta de conocimiento, puede ser muy humilde reconocer como eso, ¿no? Y nunca está de más el decir, yo no sé de esto, ¿no? Entonces, pues quien no pregunta, no sabe, ¿no? Entonces, la perspectiva de género, también algo que igual retomo es que sí es un tema que es muy controversial, es un tema que puede dar muchas dudas, que hay muchos mitos alrededor de él, que hacer parte de algo que vivimos día con día y que ha sido parte ahora también de un movimiento, que es parte o nace de un movimiento, pues es que se vuelve o se transgiversan por ahí alguna eh, de las realidades de la perspectiva de género. La perspectiva de género como tal, pues es una teoría que surge de los movimientos feministas.
tendremos que hablar en otro momento, tal vez, del feminismo, también de las olas del feminismo, porque pues justamente viene desde allá, ¿no? Que ese es totalmente otro tema, es para, nos daría para otra plática, pero la perspectiva nace de ahí. Cuando empiezan a hacerse estas convenciones para hablar de los temas de las mujeres, de todas las condiciones de desigualdad ante derechos que nos encontrábamos, empiezan a hacerse convenciones. Y en 1995 se hace una convención en Beijing. En Beijing es donde la perspectiva de género como tal ya tiene un reconocimiento donde se establece a todos aquellos países que pertenecen como a estos acuerdos internacionales que se hacen, que estaban tratando los temas de las mujeres en incorporarse, en hablar de la perspectiva de género como una teoría que va a estudiar y analizar desde el género las problemáticas sociales de las personas. Si bien como cuestiones que nacen desde el feminismo hablamos también de cuestiones de mujeres, no meramente se enfoca en las mujeres. Creo que este es algo importante porque es una de las principales confusiones que existe, ¿no? Claro que lo que Creo que estamos teniendo un pequeño problema técnico. Se acaba de pasmar el internet. No sé si sea el mío o el de Valeria. Solamente retomando lo que nos está diciendo esta Valeria. Entonces, la perspectiva de género no es necesariamente lo mismo al feminismo. Tal vez sea buen momento para recordar a todos nuestros siminautas que la perspectiva de género y el feminismo, enfocándonos realmente en el feminismo en este instante, el feminismo es un movimiento que realmente requirió muchísimo tiempo para que se incubara y para que se madurara desde lo que es el siglo XIX y principios del siglo XX con las sufragistas norteamericanas, con Susan B. Anthony y pasando por el movimiento filosófico de por el movimiento filosófico, por ejemplo, de Simone de Beauvoir, con su libro altamente recomendable, por cierto, del segundo sexo, y creo que ella ya se está reconectando. Sin embargo, nos estabas comentando, ya se recuperó la señal, de que feminismo y perspectiva de género no son necesariamente lo mismo. no, Ahorita les estaba comentando a nuestros siminautas que en el caso del feminismo es un movimiento que requirió muchísima maduración. así es. Las primeras ideas y las primeras, vamos a llamarles feministas, que a lo mejor ellas no sabían que lo eran, La en el primera ola, siglo, no, inclusive antes, en el siglo XIX, estoy refiriéndome, claro. por ejemplo, a Ada Lovelace, que insigne matemática, ay, se me van ahorita varios nombres y varios datos, pero llegando hasta la primera ola del feminismo, a lo mejor inclusive empezando con Simone de Beauvoir, Ujú, con Simone de Beauvoir y el movimiento existencialista, pero así es. nos decías, llega 1995, conferencia de Beijing, vamos a ver los problemas, yo creo que individuales y sociales de los individuos en base a el género. ¿Estoy errado al respecto? Estás justo en lo correcto. Es en 1995 lo que sucede en esa conferencia es que dice, necesitamos la perspectiva de género para analizar, estudiar y lograr los objetivos de la igualdad y de erradicar esas desigualdades. Entonces, ¿por qué se llama perspectiva de género? Porque existe o más bien, el género nace, quien lo pone fue esta investigadora eh, Gale, Rubin Gale, me parece. Ahorita también se me están yendo los nombres, pero creo que sí, ahorita lo corroboro, el nombre de ella, sí. Gail Rubin, lo dije al revés. Esta antropóloga que ella da el nombre de género, ¿no? Para hacer
diferencia de lo que es el sexo y el género. Esto es importante, era otra de tus, bueno, es otra de las cuestiones a retomar, importante, ¿no? Para poder entender la perspectiva de género. Ahorita solo son los datos como históricos, de dónde viene justamente de estos, de los movimientos feministas, del movimiento feminista, como bien lo dices también, históricamente podemos hablar, eso, yo creo que eso será para otro tema, ¿no? Pero justamente cuando empiezan a ver que hace falta este enfoque para poder estudiar de manera complementaria qué es lo que estaba sucediendo en situación o en cuestión de estructura, y Gail Rubin habla del género, es como, ok, vamos comprendiendo cosas. Necesitamos la perspectiva de género para que se logren todos estos objetivos de erradicar las cuestiones desiguales, o cuando hablamos de desiguales hablamos de derechos en cuestiones de mujeres y de hombres. Inclusive esto, y aquí a lo mejor voy a meter un poquito, caray, sí, espero que no se haya Aquí ido sigo, otra aquí vez el sigo. internet. Qué bueno, muchísimas gracias. Inclusive aquí bien podríamos hablar desde una perspectiva legal de que en muchos lugares, hasta mediados del siglo XX, inclusive finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en muchos lugares este ideal del liberalismo clásico de igualdad ante la ley no se estaba cumpliendo, y esto también tiene que ver precisamente con esta perspectiva de género. ¿Es correcto? Es correcto. Justamente allí es importante esto que te resuena un poco, Armando, de la cuestión de lo legal, porque justamente el género, la igualdad, la desigualdad, cuando hablamos de inequidad, hablamos de temas sociales, y cuando hablamos de desigualdad hablamos de temas legales. Hablamos de estas cuestiones de los derechos, de que no eran los mismos derechos que teníamos las mujeres y los hombres. Cuando hablamos, por ejemplo, desde el voto, que es como algo que es muy significativo, que todas las personas, pues lo tenemos como muy presente, ¿no? En el voto que no teníamos las mujeres, y que es una cuestión, pues, de derecho, ¿no? Entonces, dime. No, 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 por favor termina el argumento. Entonces, justamente, desde ahí es que se empiezan a plantear estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que nos está haciendo falta para poder lograr esos objetivos que tenemos, para que todas las mujeres podamos lograr tener esa igualdad ante los hombres? Obviamente, al tener todo este paso también del sexo y del género, y cuando Gail Rubin habla del género, entonces esto permite que podamos entender las diferencias sociales y todo lo que hay en estas creencias, en esta subjetividad compartida, que permean a lo legal también, ¿no? Al pertenecer, pues, a una sociedad. El tema es tan amplio que creo que estamos perdiendo de vista. Todo, Bueno, ya sabemos de dónde viene la perspectiva de género. ya. Creo que nos has dado una panorámica histórica bastante interesante. Aquí la cuestión es, bueno, entonces, ¿qué es el género? Exactamente. Ahora, el género, eso es súper importante porque a veces hablamos justo desde ahí, ¿no? Desde esta falta de conocimiento. El género, hay que hacer esta diferenciación del sexo y del género. El género es una cuestión social. Cuando hablamos de género, son creencias, actitudes, comportamientos que están basadas y que nos van a determinar como femenino y masculino. Antes nos ponían, cuando llenábamos boletitos, donde nos preguntaban así de, tu nombre, edad, sexo, poníamos femenino o masculino. Sin embargo, eso no es el sexo, eso es el género. Y por su parte, el sexo son todas las cuestiones fisiológicas y biológicas que se determinan a partir de órganos genitales, que es decir, son hombres o son mujeres. Hablamos del sexo cromosomático, XXXY, hablamos de lo genital, de la vulva, la vagina, el pene,
que nos van a determinar como hombres o como mujeres. Eso es importantísimo, ¿no? Porque pues estas cuestiones para cosas de salud y demás, pues son muy, muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando lo vemos así y cuando hablamos de este sistema sexo-género, tenemos la base biológica, fisiológica que nos marca, ¿no? Ah, bueno, tienes cromosomas y tienes una, el sexo de asignación, que es el que nos da el médico. Se ve por fuera que hay un pene o se ve que hay una vulva, entonces es hombre o mujer. Y a esto, y desde antes, entonces se le atribuye cuestiones de género. Si tú naces con esto y eres hombre, entonces tu género es masculino. Si tú naces con una vulva y eres mujer, entonces tu género es femenino. Sin embargo, todas estas cuestiones son sociales. Antes estaba muy de moda el famoso baby shower. Ahora, ¿cómo se le llama? Ja, la La del niño revelación de género. azul y rosa, discúlpame, ya hace muchos años que tuve hijos y ya no No te participo en preocupes. esas fiestas. Fiesta de revelación o Revelación de género. exactamente. Ahora sí, ahora es así. Antes estaba muy normalizado con eso. Hacemos un baby shower y ya te dijeron que es niño o es niña, y entonces es niño y le llevamos cositas azules y carritos y todo lo que está relacionado con lo masculino. Y si es niña, entonces le llevamos vestiditos, cosas rositas, juguetitos de casa, ¿no? A su bebé, su primer bebé o su primer muñequito para que juegue a ser mamá, etcétera, ¿no? Y antes eso era lo que sucedía antes, de un tiempo para acá, dice, bueno, vamos a hacer la revelación de género, ¿no? Entonces, sin embargo, pues, socialmente sigue siendo lo mismo, aunque haya cambiado, o sea, aunque haya ahora, digamos, revelación de género, pues, también es una cuestión interesante que nos podría dar también para algún debate al respecto, pero es lo mismo, ¿no? O sea, tú sabes que si algo sale en papelito rosa, va a ser niña, y si es en papelito azul, va a ser niño, o todo lo que hacen globos y humos y, pasteles y todo con lo que revelan, ¿no? Esa es la diferencia entre el sexo y entre el género. La diferencia entre el sexo y el género es sexo, todo lo que es netamente biológico, fisiológico, genético. Así Y es. es finalmente aquello que nos permite que si, digo, no soy antropólogo ni mucho menos, pero si descubrimos un esqueleto enterrado en algún lado, Así ¿cómo es, sabemos que era hombre o mujer? exacto. Bueno, examen de ADN, revisión de los cromosomas y podemos determinar si en vida esa persona fue hombre o mujer. Y hasta la composición ósea, pero ya hablaríamos otras cosas. No, Ajá. ya hablaríamos de cosas muy interesantes. Sí, Eh, pero la parte del género, entonces la parte del género es social, si estoy entendiendo bien. así es. Aquí, Sociocultural. eh, al estilo Díaz Guerrero, una premisa histórico-sociocultural. Ajá. Eso es Eh, importante el, también. gé- el Dime, género lo eliges o te lo asignan, o es mitad y mitad. el género es mi temita. O sea, te lo asignan en el sentido justamente de la revelación de género, el baby shower. Tú apenas te estás cocinando en rico, en un espacio ahí calientito, en el vientre materno, y ya están haciendo fiestas. Tú todavía ni conoces qué pasa allá afuera, pero ya están haciendo fiestas de lo que vas a usar, de con qué vas a jugar, de qué te van a leer, qué te van a cantar, qué nombre te van a poner, cómo te van a nombrar, etcétera, etcétera. Y cuando salimos, ahora sí, en estas cuestiones es cuando en nuestro desarrollo psicológico ya como personas, esta identidad de género, porque eso es importante, que es otro de los términos que se usa en la perspectiva de género, la identidad de género es ese sentir que corresponda con cómo me siento yo. Yo pude ser Valeria, pero puede que yo no me sienta identificada con nada de lo que me dicen que yo debería ser.
mujer y cuestión y femenina, ¿no? A mí me gusta correr y agarrar carritos y yo no, a mí deschónguenme, córtenme el pelo, yo no quiero esto, ¿no? Y eso lo siento. Y entonces Valeria es cuando empieza a tener estos cuestionamientos y estas dudas de identidad respecto a su género. No todas las personas sucede, no todas las personas nos sucede así, ¿no? Algunas sí corresponden, o sea, hay quienes dicen, sí, yo la verdad es que todo bien, me encanta esto, incluso lo acepto y lo hago, ¿no? Lo llevo como tal. Y otras personas son las que dicen, no, yo no, desde que nací yo no me siento así, yo no, este no es mi cuerpo, esto no corresponde conmigo, ¿no? Creo que aquí ya cubrimos el A y parte del B, del ABC. El A ya sabemos de dónde viene y qué es la perspectiva de género. Ya sabemos ahorita la diferencia entre sexo y género, y también de identidad de género. El sexo es lo que biológicamente viene asignado, a veces, pues prácticamente por azar, por la naturaleza, por la actividad biológica, y el género es lo que nos asigna, pero también lo que nosotros elegimos, de acuerdo a los roles sociales establecidos. Ahora das otro Estamos, punto importante, los roles de género, ¿no? Hay no sé si por ahí vieron en algún momento, pero había un meme que me encantaba, que era así: "Dile no a los roles de género y sí a los roles de canela", ¿no? Entonces, estaba padrísimo porque ahí, con toda esta, todo este también este fenómeno, también lucha y demás, y esta perspectiva que se implementa y que se está buscando, pues, que llegue a muchas personas y a muchas profesiones. Cuando hablamos de los roles, pues, son los roles vienen de tiempo atrás, los roles, tenían una función en un momento, ¿no? No estaban tal cual identificados como roles de género, sino tal vez como roles de supervivencia. Quien se quedaba por ejemplo, pensemos en quien se quedaba en la casa cuando las personas eran nómadas, eran las mujeres. Cuidaban a los varones que iban, buscaban la comida y buscaban lo demás, y pues las mujeres eran como, va, yo me la rifo acá y tú te la rifas allá. Pero no había una cuestión que esos papeles que tenían en ese momento para sobrevivir interfirieran en sus derechos. Obviamente la sociedad va avanzando, la sociedad va cambiando y van cambiando muchas cosas también con ella. Pero hay cosas que se fueron quedando, como esto. Los roles, por ejemplo, empezaban con eso. Las mujeres pertenecían al sentido privado, a la casa, y los hombres al público. Ellos son los que trabajan, los proveedores, los que traen la comida, los que traen la economía, etcétera. Y las mujeres son las que cuidan, las que dan la comida, el alimento e incluso hasta la educación con los hijos, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos también a ver esta cuestión de los roles y de cómo ahora también parte de la lucha tanto feminista, pero también de estas cuestiones al ir estudiando a las mujeres y a los hombres, de romper con esos roles de género. ¿Por qué? Porque incluso la misma sociedad nos lo está exigiendo. Ya las mujeres trabajamos, ya en casa no alcanza que cuando hay parejas, que solamente el hombre sea el proveedor. Entonces es, bueno, mujeres, pues vas hacia afuera. O hay mujeres que no queremos vivir en pareja, o hay mujeres que dicen, pues el matrimonio no es para mí, ¿no? O sea, no es algo que yo quiera, etcétera. Y entonces, cuando se nos permite a las mujeres salir al espacio público, entonces, ¿qué sucede con los hombres? Hay una identidad más bien hay una crisis en su identidad de género, porque este era mi lugar y ahora tú estás aquí en mi lugar y yo en dónde quedo. dices, hubo una crisis, pasamos del ámbito privado al ámbito público, obviamente en puntos distintos, en años distintos, de acuerdo al país, porque Sí, no podemos hablar de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que es en donde las mujeres por necesidades bélicas entran de lleno a las fábricas, a México, país en vías de desarrollo, forma muy linda de decirlo, en donde efectivamente desde los años
20, 30, 40 o inclusive desde antes, pues las mujeres tienen que tomar un papel muy activo en algunos ámbitos públicos, precisamente para poder solventar Ujú, y poder aportar a la economía familiar. ujú. Estamos hablando hace 50, 60, 70, Así 80, es. 90 años. Muy poquito. O sea, en realidad, si Sí, no, 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 vemos muy, muy con todo el poquito, movimiento es ajá. muy poquito. ¿En qué punto estamos ahorita? Decías, hubo una crisis en cuanto a la identidad masculina, obviamente también en cuanto a la identidad femenina, porque pasar de un status quo a Al otro otro, siempre genera crisis. ¿En claro. qué punto estamos ahorita? Seguimos en ese. Porque ahorita dices algo importante y voy a retomarlo, ¿no? Justamente al hablar de lo geográfico, hablamos de que también los roles de género y el género está determinado por eso decía yo hace rato, lo sociocultural. Hay cuestiones, hay roles sociales y hay roles culturales del género. Los sociales son los que la sociedad en todos los países lo compartimos. Ejemplo, la maternidad. El rol de género de la maternidad es algo que se nos ha inyectado a las mujeres tienen el chip, ¿no? O sea, nacen con ese instinto materno. No es cierto, no es cierto. Eso no hay, ni siquiera biológicamente hay algo demostrado que digan si está el instinto materno de si yo deseo ser mamá, ¿no? Es más, eso es lo social. Cuando le agregamos lo cultural es dependiendo del lugar, porque efectivamente, dependiendo de la situación histórica en la que se encuentre el país o incluso hasta dentro del mismo país, pensemos en localidades, México, que es tan vasto, que es tan grande y que no es lo mismo una sociedad rural que está muy lejos de accesos hacia el desarrollo urbano, hacia grandes ciudades, pues es muy diferente el ser mujer, tener estas cuestiones femeninas o el ser hombre y tener estas cuestiones masculinas en un lugar que el otro. Por eso es importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? De lo sociocultural. Ahorita, pues nos seguimos encontrando en esta crisis, como han pasado pues, todo el desarrollo de, pues, histórico de la lucha, de los enfoques y demás, siguen las crisis, porque al ser este fenómeno tan complejo. Entonces, lo que hace es que no solamente vemos una situación, estamos viendo diferentes situaciones alrededor, porque nos estamos desarrollando a la par de otras cosas, ¿no? De cuestiones económicas, de cuestiones políticas, de todo lo demás. No dejamos de ser seres sociales también, ¿no? Y esta parte que dices muy bien, la identidad, la crisis, tanto de las mujeres como de los hombres, para las mujeres se vive en un momento como pues como una victoria, el poder salir de este ámbito privado hacia un ámbito público que nos permite otro desarrollo, pero que también es una crisis, sin dudarlo. Y de la cuestión, pues, de los hombres, pues, también porque no se ha atendido, ¿no? No se ha dicho, bueno, ¿sabes qué? Tú como hombre también podemos trabajar en este cambio, en que tú también puedes hacer esto o no esto o lo que quieras, sino es más bien como estas cuestiones de decisiones propias. Pero si lo vemos, hay muchas instancias, hay muchos programas, hay muchas fundaciones, asociaciones, etcétera, que están dedicadas hacia las mujeres y hay muy poquititas que nos hablan de los hombres. Ahí entraríamos a otro tema, que serían las masculinidades, pero en ese sentido, son muy pocas en estos estudios que se está atendiendo a esta crisis masculina. ¿Por qué? Pues porque también hay una resistencia también al cambio, a mi lugar, a mi estatus, a mi poder, a todo lo demás, pues, que está ahí conflictuando las cosas. Y además de la resistencia, pues, falta todavía conocer, ¿no? Nos faltan herramientas todavía
todavía faltan bastantes cosas, por eso es tan importante pues que estos estudios de género y que a su vez ya se están ahora sí implementando más en diferentes universidades, ya maestrías, ya no solamente centrarnos a estudios de la mujer, sino a estudios con perspectiva de género para poder tratar pues de manera global a los seres humanos, ¿no? Voy a dejar una pregunta en el tintero un momentito para que vayamos a una pequeña pausa, Sí. aunque ya la respondiste en buena medida. Todos nos movemos en distintos ámbitos, en el familiar, en el social, en el laboral, que es muy importante, en, en el interpersonal, en nuestras relaciones de pareja, etcétera, 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 etcétera. La pregunta sería, ¿en cuál de estos ámbitos es más importante? Es una pregunta un poco tramposa. ¿En cuál de estos ámbitos es más importante la perspectiva de género? Vamos a una pequeña pausa y ahorita exploramos ese tema. Ok. Gracias. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMISAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con este interesante tema del ABC de la perspectiva de género. Nos sigue acompañando Valeria Nava Méndez, experta en este tema, ponente en este tema. Y hasta el momento hemos explorado, creo que las partes menos complicadas y menos controversiales. ¿Por qué? Porque hemos definido lo que es el género, que en una parte no los asignan y otras partes lo elegimos. Hemos explorado lo que es el sexo, que finalmente eso es lo que nos tocó y salvo ciertos procedimientos o salvo ciertas cuestiones, se puede reasignar hasta cierto nivel Sí. el sexo. Hemos visto de dónde nace y de dónde viene todo este asunto de la perspectiva de género, pero te solté una pregunta un poquito tramposa, un poquito mañosa, en donde te estoy preguntando en qué ámbitos es más importante o en qué ámbito es más importante la perspectiva de género. Y yo lo estoy pensando a lo mejor desde la perspectiva de un padre o una madre de familia, de cómo toco estos temas con mi hijo, o de un trabajador, o de un supervisor, o de un dueño de una empresa que, bueno, ¿y qué hago con esto dentro de la organización? De un médico, llámese urólogo, llámese ginecólogo, llámese médico general, en donde me llega un paciente, un usuario con ciertas necesidades. No quiero utilizar el término particulares, pero vamos a utilizar el término con ciertas necesidades o perspectivas diferenciadas al común denominador. ¿En dónde es más importante todo esto? En todos. Yo sé la pregunta tramposilla, pero no podemos pues olvidar que justamente al ser pues nosotros dedicarnos a la psicología, somos seres biopsicosociales. Entonces, no, al tenerlo desde ahí, no podemos decir que un ámbito es más importante que el otro, porque nos desarrollamos como personas, nos desarrollamos nosotras y nosotros desde niñas, desde niños y después en casa y después lo que viene, ¿no? Todo lo demás y todo con lo que interactuamos, o sea, en cuestiones académicas, cuando vamos a la escuela, cuando vamos
al médico, cuando vamos a un trabajo, cuando salimos a un lugar solo a divertirnos, llámese cine, llámese bar, llámese biblioteca, llámese todo lo demás, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de derechos humanos también, de respetar esta cuestión también de los derechos hacia las personas y no caer en cuestiones de discriminación, ¿no? Yo comprendo que es tan complejo, ahorita lo decías como esta parte de yo como mamá o como papá, ¿cómo llevo eso? ¿No? Em, y pues, bueno, no hay una escuela que diga escuela de padre para padres y madres con perspectiva de género, ¿no? Estaría excelente, pero pues si ni siquiera hay una escuela que nos dice hay escuela de para padres y para madres, ahora imagínate con perspectiva de género, pues es más complicado, ¿no? En ese sentido. Si es una manera o es una forma que se está buscando primero en cuestiones que se puedan atender de manera social, hablando de derechos, y que estas a su vez pues vayan impactando en esta transformación. No podemos hacer mucho con el pasado, ¿no? Pero sí con lo que viene hacia adelante. Entonces, eso sí es como algo muy, muy importante que podamos hacer esta reflexión en nosotras y en nosotros mismos, las personas que estamos justamente ahorita, las personas que somos son papás o mamás o que queremos serlo, ¿no? Porque esto nos toca a todas y a todas las personas nos ha de alguna manera afectado todas estas cuestiones de lo que hay detrás del género y de los roles. Pensemos en los niños, en los varones, todas las cuestiones psicológicas, y demás que hay alrededor de la falta de expresión de emociones, ¿no? No llores porque solo las niñas lloran, ¿no? Y es como esta parte y todo lo que guardas ahí, y no, o sea, el llorar es es algo natural para el ser humano, para poder expresar y sacar la emoción que tiene, ¿no? Como seres humanos. Y bueno, las mujeres, pues igual también. Cuando hablamos nosotros, ¿por qué se centra mucho en las mujeres? Pues porque nosotros pertenecemos a un sistema que se llama este sistema social patriarcal que viene justamente de los romanos, ¿no? Cuando se hace, estaba el patricio arriba, ese varón que tiene ciertas características, que era el que estaba allí y era el que tenía abajo a todos los demás, otros hombres con características que no llegaban a ser ese patricio. Y entonces todos los demás iban hacia abajo y vamos hacia abajo en las cuestiones de vulnerabilidad por no compartir eso, pues estamos las mujeres, además de, bueno, otras personas con cuestiones de discapacidad, personas con una orientación sexual diferente, etcétera, etcétera. Vamos a poner todo lo que rompe con aquello que se establece como normal, ¿no? Y entonces, cuando hacemos este análisis desde la perspectiva de género, vemos que todas las personas estamos cruzadas por ese sistema, porque pertenecemos a ese sistema y tenemos diferentes condiciones. Y nunca, jamás vamos a estar hasta arriba. Podemos estar arriba de otras personas, sí, pero también hay personas que están arriba de nosotras o de nosotros. Y esto en general lo podemos entender más con los hombres, porque los hombres están arriba de las mujeres, aunque con las mujeres también se da, ¿no? Por todas las demás condiciones que existen sociales. Y por eso, respondiendo nuevamente, concretizando a tu pregunta, es importante que no hay una prioridad, ¿no? Las políticas públicas alrededor de género, pues, están desde la escuela, están en cuestiones de salud, están en cuestiones de repartición de justicia, están en todas estas áreas en donde nos desarrollamos las personas, ¿no? Como sociedad, como comunidades. Entonces, ahí lo podemos ver como desde algo global. Aquí empezamos si nosotros no tenemos algo que nos respalde, pensemos, por ejemplo, una silla, entonces no podemos hacer cambios con nosotras y nosotros mismos. Si tenemos una silla
nada más no, pues, no encaja, que yo ya me dolió la columna porque tiene una curva bien rara y entonces yo ya no me puedo mover de este lado y demás. Esas sí ya son las bases, ¿no? De que nos permite a mí como ser humano cuando me siento ahí, el poder tener un desarrollo, un cambio, un cuestionamiento y pues un crecimiento personal hacia mis derechos, hacia alcanzar mis derechos, hacia hacerlos valer, hacia conocerlos y pues también así al tratar a los demás, ¿no? En esta cuestión de pues de estas diferencias pues que se establecen y se marcan. Las diferencias están establecidas y las diferencias se enmarcan. Son las dos cuestiones que acabas de comentar. Ujú. Los distintos géneros pueden ser autopercibidos. Yo puedo nacer como hombre, pero autopercibirme en un rol y en un género que no es necesariamente el masculino. Así es. En este punto no la estoy regando, ¿verdad? No, Lo mismo pasa con una mujer puede nacer con el sexo femenino, pero autopercibirse en un género completamente diferente. ajá, que eso más que autopercepción, le llamamos identidad. Y de, Yo me identifico, es una identidad de género que tiene que ver con la autopercepción. así Percibir es. es percibir Sí, que percibo. ujú, Pero bueno, aquí la cuestión es, y hace ratito lo comentabas, hay distintos momentos, estamos en un país muy amplio, en una sociedad y en una cultura muy amplia, en donde no toda la información y no todas las formas de pensar se permean inmediata y mágicamente a toda la población. Y es aquí en donde entramos, creo que, a la parte práctica de todo esto. ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas para respetar la identidad de género de un individuo? okey. Aquí, y voy a retomar tal vez un poquito esta pregunta de Luis, saludos a Luis, que dice, no sé si ya me estoy adelantando a lo mejor un poquito, No, adelante, pero adelante. pero me gustaría retomarla justamente por lo que me estás preguntando, ¿no? Dice: "Como papá varón, ¿cómo puedo ir enseñando a mis hijos esta perspectiva?". Ujú, Una de las cuestiones, justamente al ser, una situación social tan compleja y que habla justamente de este análisis para poder, movernos del lugar, tanto como sociedad, pero también cognitivamente como personas. La sensibilización, que es algo que se ha estado trabajando ya desde mucho tiempo atrás, es una de nuestras principales herramientas. Y digo nuestras, pues, porque obviamente, pues, yo estoy desde esta trinchera, ¿no? Este, desde mi trabajo profesional también, ¿no? Y la sensibilización es este conocimiento. Hace rato retomo lo del inicio, la ignorancia. Cuando nosotros no conocemos y no sabemos que hay otras formas de ser, que hay otras formas en las que en la que también es válido que yo pueda ser, sentir, expresar, pues nosotros seguimos como nos dijeron que tenía que ser, ¿no? Entonces, si a mí me daban este cochecito, pues yo juego con cochecitos, ¿no? Y aunque no me gusten, pero tengo la vocecita de mi papá que diciéndome, tú juegas con cochecitos, ¿no? Y luego para las mujeres está bueno, pienso más en la maternidad, que es un tema bastante también interesante, del querer ser mamás, ¿no? O el querer ser, esposas. Y está también la voz de nuestra mamá allí atrás diciéndonos cómo, ¿no? Cómo, pues, tiene que ser, o tenemos que ser como mujeres o como hombres. Y detrás de ellos, pues viene toda la historia de la abuelita y la bisabuela y todos los demás, pero que obviamente pues son fundamentadas estas historias, estas creencias, estas ideas, pues de toda este contexto sociocultural al que pertenecemos. Entonces, ¿cómo podemos ir? No es tanto que se enseñe la perspectiva de género. La perspectiva de género se enseña o se sensibiliza a diferentes áreas y diferentes profesiones para justamente
que puedan entender esas diferencias y respetar los derechos de las personas. Un segundito, por favor, ¿eh? Solo Sí. denme un Ahora, segundito. Gracias. Discúlpame. Dime, Armando. ¿por qué esta pregunta? Digo, y ahora con el internet, absolutamente todo esto uno se entera inmediatamente. Uno se entera, por ejemplo, que una persona transgénero va con un ginecólogo, ¿sí? Biológicamente es hombre, su sexo de nacimiento es hombre, y a lo mejor tiene una neovagina, a lo mejor pasó por un procedimiento de reasignación de sexo, pero va para que, y es una pregunta difícil, Sí, va en búsqueda de que le hagan el Papa Nicolau. El médico le dice, oye, sí, eres mujer, pero biológicamente no tienes los riesgos asociados de un cáncer cervicouterino. Resultado, esa persona demandó al médico. así es. ¿Cómo evitamos esto? Porque Pues entonces es estamos en una cuestión de respeto hacia las personas, hacia su identidad de género, pero ¿cómo hacemos que las mismas personas no olviden la parte biológica que también las compone? por eso es muy importante y durante este procedimiento se da un acompañamiento psicológico, porque necesitamos entender esas diferencias. Y algo muy importante, porque ahí sí hay como también esta cuestión que es muy complicada en cuanto a pensamiento para las personas en identidad, ¿no? De yo no me siento en este cuerpo y entonces yo hago esta resignación. El hecho eh, del sexo y del género. Cuando tú tienes la posibilidad, y Luis, retomo tu pregunta otra vez, la posibilidad de decidir cómo ser y quién quieres ser, tienes la posibilidad de jugar con esos roles y decir, yo, por ejemplo, pensemos en mí, me voy a poner como ejemplo. Yo que ahora me ven como Valeria, quizás en 5 años, oigan, ¿se acuerdan de la licenciada Valeria, no sé qué? Bueno, pues ahora se llama Arturo y ella ha pasado, o él más bien, pasó por toda una transformación, una transición, perdón, que por eso se le llama trans, una transición sexual y de género, y ella pues hizo esta resignación de sexo. Él, perdón. Discúlpenme, es que me cuesta trabajo porque para mí yo soy ella, ¿no? Pero eso es algo que vamos a ver mucho, ¿no? Y que creo que voy a retomar un poquito más adelante. Pero bueno, el punto es, se tiene que hacer un acompañamiento psicológico con personas especializadas a eso, porque la cuestión de ti como persona en género, el, el hecho de tener una vulva y vagina o un pene, que son las resignaciones que se hacen, no significa que, que no seas que tengas que cumplir con todo lo que se dice del ser mujer, ¿no? Entonces, yo quiero que me revise porque yo soy mujer. Tú eres mujer porque quieres ser mujer y te hiciste una resignación de sexo porque era parte de tu deseo para encontrarte, para identificarte con tu cuerpo y con quién eres, está perfecto. Vamos ahora a llevarlo a lo real. Tú no tienes estos riesgos. Si tú tuvieras estos riesgos de salud, entonces tendrías que ir ahí. ¿Cuáles son los que tienes? Vamos a ir con la persona especialista para los riesgos que pudiera presentarse en tu salud, para cuidar tu salud y para prevenir pues que sucedan algunas otras cuestiones, cualquier tipo de cáncer, por ejemplo, las rutinas que todas las personas tendríamos que llevar en cuestiones médicas, ¿no? Del estómago, de todo lo que sabemos que es como algo general. Pero sí es importante que esto se trabaja a la par con profesionistas de la psicología. Te hacía esta pregunta y te puse en esta situación que es, creo que la parte más controversial y difícil de la perspectiva de género, porque al menos he detectado que se tiene la idea, estoy muy seguro que es básicamente errónea,
de que las personas que defienden la perspectiva de género quieren anular el sexo, que el sexo también es una cuestión social. Y pues nos has explicado, y por cierto, de una forma muy bonita, aquí nos lo dijeron en los comentarios, que no, género y sexo son entidades relacionadas, pero diferentes. Así es. Ujú. Y que, aquí lo acabas de decir, más bien es una cuestión de sensibilización desde el principio, en donde a lo mejor, oye, no son, no somos géneros, no somos sexos, somos para empezar personas, Personas. individuos, todos iguales. Y de acuerdo a ciertas circunstancias socioculturales, obviamente así no se los explicamos a un niño, No. vamos adquiriendo ciertas conductas, Ujú. pensando que la conducta son los pensamientos y tus acciones. Ahora bien, vamos a cerrar estos 10 minutitos, pero antes de cerrarlos, vamos a una pequeña pausa. Gracias. Con gusto. Gracias. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMISAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Muchísimas gracias por estar aquí todavía con nosotros. Estamos con Valeria en un tema que estuvo por demás interesante. Creo que nos va a faltar tiempo, mucho tiempo para ver muchas otras cosas. No quiero que se termine el programa, Val, sin que le agradezcamos a Guadalupe, a Verónica, a Ale Puff, a Verónica Jiménez, a Edson, a Gio, a Holly Alexander Pulido. Gracias por tu comentario, a Anaí Orduña, a Sandra, a Rosa Sánchez, a Alex Cerrejón, a Marta Ortiz, a Brenda Esmeralda, a Ana Caro, y no voy a terminar todos los comentarios. Y quiero cerrar este programa, estos escasos 7 minutitos que nos quedan, que te quedan, Val. Vamos a ponernos en un punto hipotético. Tú, yo, como psicólogos o un médico de esta gran organización de farmacias similares, llega una persona, un individuo, en una situación parecida a la que te planteé. A lo mejor no pasó por una, por una transición de reasignación de sexo, pero genuinamente se siente hombre o se siente mujer y jamás tuvo ese acompañamiento psicológico. ¿Cómo lo abordamos? Porque quiero pensar que una de las primeras cosas que no debemos hacer es anularlo en sus decisiones. Sí, Espero no estar regándola. Por pues es favor, importante ilústrenos. como profesionistas pues de la salud, ¿no? En este caso como que estás, que en el caso hipotético que estamos compartiendo, uno, pues sí es no invalidar a la persona, sobre su identidad. Al final del día, nosotras ni nosotros somos esa otra persona y no sabemos qué es lo que siente, ¿no? Y la otra es que esta cuestión, y hay que ser muy humildes para reconocer cuando desde un papel profesional no sabemos y no conocemos. Entonces, no vamos a tampoco a dejar a la persona ahí como de, pues no se vaya, hace gracias, sino justamente
Una de mis propuestas para quien nos está viendo y que se dedique a esto, pues es buscar este conocimiento. Si no lo sabemos, no lo invalidamos, no le decimos, no, oye, tú no jamás en la vida, porque mira, tú no eres mujer o todas estas cuestiones, ¿no? Sino es, pues tratar de ser sí empáticos, de comprender que es su forma de sentirse y de que le llamen y pues buscar comprometernos a buscar la información necesaria. No es necesario, no es, y valga la redundancia, pero no es necesario que demos una respuesta inmediata, pero si nosotros mostramos la empatía a buscar justamente esa información para lo que nos están solicitando, las personas cambian muchísimo en cómo reciben esa atención. Y lo puedo decir de manera también profesional, y bueno, aprovechando haciendo comercial acá de la línea, ¿no? Cuando me han tocado personas que me han llamado como con esta crisis y muy específica también como con esta cuestión de lo, mm, de lo sexual, cuando les validamos esta parte, se sienten como muy agradecidas porque en muchos lugares a donde han ido antes y puede que suceda, se los han negado, se los han invalidado y las han hecho sentir menos, minimizadas. Han violentado sus derechos y pues desde esta manera, o más bien desde nuestro quehacer, pues sí es importante que empecemos a acercarnos a esta perspectiva que nos brinda totalmente otro panorama, pero que también nos da muchas herramientas como personas y como profesionistas para poder dar un mejor servicio, porque al final eso fue lo que nos comprometimos, ¿no? Entonces, no es necesario que, ay, ahorita le respondo y demás, trabajemos la empatía y más bien comprometámonos como con esta cuestión de saber un poquito más, ¿no? Tú lo acabas de decir, los derechos, y todos tenemos el derecho a un trato digno. Sí, Tenemos derecho a un trato digno por ser lo que somos, personas. personas. Y Ujú. la palabra persona no te dice persona hombre o persona mujer, es un trato digno absolutamente a todos los individuos. Y corrígeme si me equivoco, pero esto se aplica a psicólogos, médicos, trabajadores sociales, abogados, policías y un larguísimo, etcétera, de profesionales, no solamente de la salud, sino que atienden personas. Así es. Y esto es algo que se ha, en el que se ha, ya propuesto y que, pues, de hecho, ya es algo que se lleva a cabo en este lenguaje incluyente, ¿no? Inclusivo, como lo llamen. Llamar primero a la persona persona. Una persona con una identidad sexual distinta, a la mía puede ser, hasta incluso, o sea, porque sí es importante que hagamos ese ejercicio reflexivo de nosotras y nosotros primero como personas para poder también dar ese servicio, pero justamente es así, somos personas. Entonces, con lo que yo cierro y también porque yo estoy con Luis desde hace rato y nomás no le digo nada, Luis, es eso, empezamos a enseñar a nuestras hijas y a nuestros hijos a ser personas, a respetarles también como niñas y niños. Y si tienes un hijo y te dice, yo quiero un pants rosa, no le va a pasar nada. Ponle el pants rosa. O los tenis con lucecitas de Barbie que quiere, porque pues Barbie es bien chida. Disculpen la expresión, pero es para hacerlo un poco más ameno, ¿no? Para que podamos entenderlo un poco más en nuestra realidad. Porque Barbie nos enseña a ser lo que queremos ser. Y si él quiere, entonces no pasa nada, eso no va a afectar nada. Al Sí, contrario, tú vas a fomentar mucho en él, en saber quién es, lo que quiere, en sus derechos, en hacerlos valer y también hacerlos respetar y defenderlos cuando en un futuro alguien quiera transgredirlos. creo que no puedo decir absolutamente nada más que gracias. Desafortunadamente nos cayó la guillotina del tiempo, nunca mejor dicho, pero dejemos el tema abierto para una futura intervención, ¿te parece, Val? Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias a Te ustedes. agradezco.
Te agradezco mucho y agradezco mucho a todos los que nos han estado siguiendo y a todos los que nos seguirán y nos verán en nuestras redes sociales, en nuestra página de YouTube. Y recuerden que estamos aquí al 800-911-3232 para atenderlos, ayudarlos y apoyarlos. Muchísimas gracias. Buena tarde a todos. Valeria, buena tarde. Buena tarde. Gracias a todos. Gracias.